¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión número 4 del módulo 5. Como podemos darnos cuenta, ya estamos a punto de terminar, entonces hay que aprovechar mucho este tiempo y sobre todo reafirmar y fortalecer los conocimientos que se han obtenido a través del módulo. Entonces, básicamente, esta será una sesión de repaso, retomando los contenidos que hemos revisado durante estas 3 semanas de mucho estudio y de mucho trabajo. Por supuesto, revisaremos el proyecto integrador, el cual es muy importante, no solo porque permite expresar y manifestar todos los conocimientos adquiridos, sino porque también tiene un valor muy grande con respecto a la acreditación de este módulo. De la misma forma, el foro integrador, que también es muy importante que ustedes puedan participar y puedan comentar de forma adecuada, ya que tiene también un valor bastante importante con respecto a su calificación final del módulo. Entonces, me da pues mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más, sobre todo el ver que se están integrando, que están preguntándose, que están revisando todos los contenidos. Eso me parece, bueno, algo fundamental para poder tener éxito y pues dejar como muy en claro, ¿no? Cómo este módulo es muy importante para los módulos siguientes, aunque tengan contenidos distintos, ¿no? Y vean cosas distintas. La argumentación es fundamental para todo tipo de módulo, materia o cuestión académica, ¿no? Y bueno, no solo lo académico, sino también en la vida cotidiana, pero como aquí nos estamos desenvolviendo en el ámbito académico, pues es importante poder señalar cómo efectivamente el poder lograr hacer argumentos, crear argumentos, formar argumentos, los llevará al éxito no solo de su vida académica, sino que permitirá adquirir la competencia del pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo, bueno, como lo estamos revisando en, en este módulo, el tema de la argumentación para poder escribir y para poder expresar adecuadamente lo que se está pensando y poder investigar, ¿no? Que la investigación es fundamental para el proceso de aprendizaje. La persona que aprende es una persona que investiga, es una persona que se interesa por descubrir, por saber, por pensar sobre uno o muchos temas diversos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro repaso un poco viendo estos 3 puntos, tema, problema e hipótesis, que es algo que se va a retomar en esta actividad integradora, bueno, en este proyecto integrador, y me gustaría pues que sí quede muy claro, ¿no? Estuve revisando sus trabajos y en general la mayoría, sobre todo hablando de la actividad 6, en general la mayoría pues tuvo un muy buen desempeño y por eso les decía que me da gusto que están revisando, ¿no? Los contenidos, que están poniendo atención, escuchando sobre eh, estas formas, ¿no? De investigar, de verdad que les va a servir. Qué bueno que lo están haciendo ahorita, porque les va a servir para los siguientes módulos. Y entonces, en general, me parecieron trabajos bastante buenos. Todavía no termino de calificar, pero la mayoría
mostraron un buen entendimiento de estos puntos, ¿no? Pero nunca está de más como poder clarificarlos y mencionar pequeños detalles al respecto, ¿no? Por ejemplo, el tema, como bien saben, pues es esto que les interesa, ¿no? Que les genera el interés por aprender, ¿no? Por buscar y por darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Con el tema, ¿no? Digamos, es este elemento, ¿no? Que tiene la cualidad de ser un elemento interesante para poder entender algo que está sucediendo, ¿no? Cualquier cosa, digo, es una definición bastante general, pero bueno, creo que abarca muchas cosas. El tema está correspondido, está sustentado, como bien ustedes lo revisaron, a través de, pues, las ciencias, ¿no? Las diversas ciencias o disciplinas de estudio, ¿no? Que permiten justamente poder obtener información. Digo, básicamente lo que estamos hablando aquí es eso, ¿no? Si ven en el parrafito, en el primer punto, al final dice objeto de estudio, ¿no? Objeto de estudio, esa es una palabra muy importante, bueno, una serie de palabras muy importantes que también tienen ustedes que integrar y que entender. El objeto de estudio, ¿no? Es eso de lo cual se quiere saber, ¿no? De lo cual hay un interés, ¿no? Y entonces el tema conforma el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, la psicología, uno de los objetos de estudio, pues es el comportamiento, ¿no? El comportamiento humano específicamente, ¿no? Ese es su objeto de estudio de esa ciencia, ¿no? Entonces de ahí pues ya se desprenden muchos otros temas que tienen que ver justamente con el comportamiento humano. No sé, se me viene a la mente el autoestima, por ejemplo, las psicopatologías, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas que son pertenecientes al objeto de estudio de la ciencia desde la cual estamos abordando. Yo menciono la psicología porque es mi ciencia, ¿no? Es donde yo me desenvuelvo. Por ejemplo, tenemos evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. Ahí, como podemos darnos cuenta, eso más bien es un título en el punto número 2, es más bien un título de una investigación, ¿no? Que también creo que eso es algo muy importante, que puedan ustedes identificar estas partes, ¿no? Porque a veces también eso puede fallar y qué mejor que conocer, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre título y tema, ¿sí? Que pues, no es lo mismo. El título contiene el tema, ¿no? Contiene el tema o los temas. Usualmente es una relación entre diversos temas, ¿no? No solo es uno solo. Por ejemplo, aquí en este título, la evolución de la educación a distancia, pues ahí tenemos un tema, ¿no? Educación a distancia es un tema. ¿Es un objeto de estudio de qué? La educación a distancia. Pues puede ser de la pedagogía, me parece. Creo que también la psicología tiene que ver, tiene que hablar de eso. Ahí ya dependerá del enfoque, la sociología también, porque si hacemos el complemento, vean cómo se va construyendo, ¿no? Eso es lo interesante aquí. El complemento del título o el otro tema podría ser o sería la formación de adultos en México, ¿no? Los adultos en México, básicamente, que ahí sí podría ser un tema que le pertenece a la sociología, por ejemplo, ¿no? Que le interesa qué sucede también a la psicología y también a la pedagogía, ¿no? Entonces ahí vemos cómo podemos identificar de menos 3 ciencias, 3 disciplinas que están interesadas en este título que tiene dos temas que se relacionan, ¿no? La educación a distancia y los adultos en México. Entonces, bueno, eso es por parte del tema. De ahí otro punto que he
señalado intensamente, pues es el problema de investigación. Me gusta mucho esta imagen que se está mostrando porque justamente coloca, ¿no? Manifiesta, simboliza, ¿no? Un poco el proceso de lo que es la investigación y bueno, eh, la propuesta, ¿no? La propuesta de investigación y el problema, ¿no? Justamente cómo se genera a través de una pregunta. Digo, sí es importante, ¿no? Dentro de el problema de investigación, poder contextualizar. Digo, eso también no, eso tampoco lo podemos dejar de lado, que hay que contextualizar, pero algo fundamental, algo que no se puede dejar de lado, es la pregunta de investigación, ¿sí? Preguntarnos, ¿no? Como sale aquí en la imagen. Primero uno se pregunta, ¿para qué te preguntas? Para poder echar a andar la maquinaria, ¿no? Básicamente. Toda esta maquinaria de pensamiento, ¿no? De pensamiento, de información, ¿no? De búsqueda, de investigación, empieza ahí a moverse para que al final, ¿no? Como resultado, se genere una idea o una propuesta, ¿no? Se prende el foco como bien lo conocemos. Entonces, para entender bien esto del problema de investigación, tenemos que darnos cuenta que no son los obstáculos que surgen ante una investigación, ¿no? O sea, mi problema de investigación no es las dificultades que tengo para investigar, sino más bien son pues las dificultades o las preguntas que se presentan con respecto al tema. Y esto lo digo porque por ahí en algunos trabajos pusieron como temas bastante generales o bastante abiertos. Y creo que algo muy importante es el poder, el poder especificar, ¿no? Si puedes especificar, mucho mejor será tu investigación, ¿no? Por ejemplo, algunos me ponían de tema de investigación el COVID-19, que es un tema pues bastante interesante que está presente en estos momentos, pero está muy abierto, ¿no? O sea, es decir, es un tema COVID-19 abarca infinidad de cosas, entonces hay que poder irlo especificando, ¿no? Poder irlo viendo más específico, a ver qué puede salir con respecto a lo que nos interesa, ¿no? Y luego también casi me ponían, me ponían objetivos así de quiero encontrar la cura, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues en tu investigación no vas a encontrar la cura porque pues es algo bastante complejo, ¿no? Que requiere de muchos recursos y ninguno. Yo les puedo asegurar que en un gran 90 y tantos por ciento de todas las investigaciones que se han hecho del COVID-19, no creo que ninguna tenga como objetivo encontrar la cura. ¿Por qué? Porque es muy ambicioso, muy complicado y que para eso se requiere de un proceso, ¿no? Esa es la cuestión con la investigación, que hay que delimitarla, porque a veces se confunde uno, ¿no? Y se va a esas grandes, ¿no? Grandes cosas que le gustaría a uno realizar. Digo, estaría muy bien, pero así no es, así no se hace, vaya, no se puede, no se puede. Entonces, como un poco se los digo para que vayan integrando, ¿no? Y sobre todo afinando en esta propuesta que van a colocar dentro de su proyecto integrador. Entonces, como les decía, el problema de investigación tiene que ver con una pregunta. Por ejemplo, aquí dice en el punto número 3, ¿cómo impacta la educación a distancia en la formación de los adultos en México? ¿No? Entonces, el problema lo planteamos en forma de pregunta. Acuérdense que la pregunta, de igual forma, entre más específica, mejor.
¿sí? Porque también otros me ponían, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el COVID? ¿No? ¿Qué es? Así, bueno, ya ni siquiera decían, ¿qué es el COVID? ¿Qué es? No, pues digo, em, no se trata de definir conceptos, ¿no? Para eso tenemos el diccionario, ¿no? Para eso está el diccionario médico. Es decir, en comparación con esta pregunta que les acabo de leer en el ejemplo, dice, ¿cómo impacta la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Es muy diferente a decir, ¿qué es la educación? ¿Sí? Son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una es una definición, o sea, vas a definir qué es la educación. Entonces, no es necesario, porque dentro de tu pregunta de investigación, ¿cómo impacta la educación a distancia? ¿No? Hay que complementarle ahí la educación a distancia. De cierta u otra manera vas a tener que mencionar o explicar de qué trata la educación a distancia. Entonces, digamos que esa no es una pregunta de investigación si te pones a definir qué es la educación a distancia, ¿no? O qué es la droga, por ejemplo. También me encontré con muchas preguntas de esas que no es necesario en un problema de investigación definirlas, o sea, dentro del problema, ¿no? Porque eso ya está, ya lo sabemos. Aquí el chiste, ¿no? El chiste de la investigación es que aporte algo distinto, ¿no? Que lo puedan ahí como entrarle y decir, mira, está pasando esto, entonces a mí me interesa saber, ¿sí? Bueno, interesante la parte de cómo se va eh, generando, ¿no? Toda esta propuesta. De ahí también otro de los puntos mencionados, pues es la postura, que eso ya también ha sido explicado y que, bueno, creo que se entiende por sí misma, pero sí algo que me gustaría como aclarar o como poner en tela de juicio, bueno, no, justo lo opuesto, lo que no quiero es enjuiciar. Pero lo que sí me gustaría poner ahí, ¿no? De claro es que la postura no tiene que ver tanto con hacer juicios, ¿sí? Porque a veces, y eso es justamente lo que tenemos que quitar, ¿no? Con respecto a la investigación. Y sí, puedes tener juicios, yo no estoy diciendo que no, y no estoy, y no estoy diciendo que es malo o bueno, no estoy enjuiciando el juicio. Más bien estoy hablando justo de la investigación como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi investigación es acerca de la legalización de las drogas. Entonces, el tema de por sí, pues ya es un tema que genera juicios, ¿no? O sea, tú lees un artículo de investigación sobre la legalización de las drogas y ya de entrada te va a generar prejuicios, ¿no? Vas a decir, sí, está bien, está mal, afecta, acaba, destruye, mata, etcétera, ¿no? Muchas cosas. El chiste de una investigación es justamente no manifestar juicios, sino más bien ir descubriendo, ¿no? Y entonces la postura también tiene que ver con eso, ¿no? También tiene que ver con este interés, estas ganas, estas necesidades, ¿no? De poder descubrir qué es lo que está pasando con la legalización de las drogas, por ejemplo, ¿sí? De eso trata, no es si está bien o está mal. Eso te lo puedes guardar para ti mismo, ¿sí? O para otros debates, otras cuestiones. Pero para una investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si un artículo de investigación trae juicios, prejuicios, va a ser un artículo rechazado. Porque lo que genera, o sea, rechazado me refiero a que no va a ser publicado, nadie le va a tomar interés y nadie lo va a leer, porque lo que genera los juicios son la tendencia, ¿sí? La tendencia en investigación, que eso también es otro tema que aquí no se menciona, pero sí es importante que lo sepan. Digo, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque una investigación tendenciosa no es una investigación científica. Se le quita la cualidad de investigación científica.
Entonces hay que, digo, siempre lo va a haber, ¿no? Va a haber tendencia, por supuesto. Si hay una postura, hay una tendencia. No digo que no, pero tiene que ser lo más discreto posible, ¿sí? O lo menos abierto y, o sea, tratar, ¿no? En lo más posible de cerrar la tendencia, ¿no? De no hacerla tan grande, tan evidente, porque si no pierde su valor, ¿no? La tendencia es que tú piensas algo y quieres a fuerza que eso se haga, ¿no? O sea, tú tienes tu hipótesis y vas a comprobar tu hipótesis y entonces haces hasta lo imposible, alteras variables, todo para que se compruebe tu hipótesis. Entonces, pues no funciona. No es una investigación válida. Y hay muchos, podría sorprender, muchos artículos que evidentemente no generan la validez. Y bueno, la propuesta pues tiene que ver con estas actividades y cosas, que es lo que les decía, ¿no? ¿Qué cosas vas a hacer para comprobar tu hipótesis? Y la hipótesis es lo que tú piensas que va a pasar, ¿no? La hipótesis y la postura pues van de la mano y que no se sacan por invención y porque así lo creo yo y porque así no más. No, evidentemente para proponer una hipótesis y para que una postura no sea tendenciosa, evidentemente tiene que haber investigación previa, ¿no? Es decir, tienes que conocer del tema, saber, estar empapado del tema para ya poder generar, ¿no? Una hipótesis. No me voy a detener mucho en esto, pero bueno, las características de la hipótesis, acuérdense que es un enunciado que supone, es una suposición de responder el problema que se está planteando, no es una posible respuesta, ¿sí? En forma de enunciado. No es información, no es que me avientes lo que se dice, lo que se habla, lo que se investigó de tal o cual tema, no. Es solo un enunciado que explica de qué forma se va a resolver el problema, ¿no? Este enunciado establece relaciones entre hechos, un poco lo que estábamos comentando en cuestión de los temas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Ahí tenemos una relación, ¿sí? Tenemos la educación a distancia y el impacto en los adultos en México. Entonces, nuestra hipótesis tiene que ir en función a eso, ¿no? Respondiendo la pregunta, ¿sí? Es una afirmación, o sea, estás afirmando algo que estás esperando que se confirme. Puede ser que no se confirme, puede ser que estás equivocado. Y eso también es un resultado, ¿no? El estar equivocado, bueno, pues ya lo descartas. Por eso un poco lo que les decía sobre el ser tendencioso, ¿no? El ser tendencioso te hace a encontrar a fuerza tu resultado y no querer cuestionarlo, que pues, insisto, eso no vale la pena. Una relación entre dos o más variables, que ya lo mencionamos, por ejemplo, variable 1, educación a distancia, variable 2, adultos en México, ahí hay una relación, ¿no? Cómo impacta una a la otra. Y bueno, busca, ¿no? El pronóstico de un hecho, posibles resultados, ahí ya dependerá del tipo de estudio al cual estén ustedes haciendo, pero bueno, en este caso no nos vamos a adentrar en eso. Lo que a mí me importa es que les quede claro de qué se trata la hipótesis. Ahora, otra cosa también muy importante que mencionar son los tipos de investigación, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Diferentes disciplinas, como ya lo mencionaron en su actividad anterior, y diferentes formas también de hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, están los objetos de estudio concretos, ¿no? Que tendría que ver, ¿no? Con
pues sí, con esto que les mencionaba, el ejemplo, ¿no? De cuál es el objeto de estudio de tal ciencia. Eh, el tipo de investigación pura, donde genera leyes, que bueno, esa es una investigación más complicada, ¿no? Y es distinta, nosotros nos vamos a enfocar más, o bueno, ustedes, dentro de los siguientes módulos en la investigación aplicada, que tiene más que ver con buscar soluciones, ¿no? A los problemas que están a su alrededor y que, bueno, les pueden surgir. Y algo diferente son las técnicas o los métodos, porque eso también me pasó, digo, muy poquitos, pero en la actividad 5 me pasó que se equivocaron en donde decía disciplinas o ciencias, algunos pusieron técnicas o pusieron tipos. Los tipos de investigación es la cualitativa y cuantitativa, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y las técnicas, pues también son otra cosa. Lo importante de esa actividad era qué disciplinas, ¿no? Por ejemplo, psicología, sociología, derecho, matemáticas, física, química, ¿no? Todo ese tipo de disciplinas que hay, ¿no? Todo ese tipo de ciencias que hay para investigar. Las técnicas son distintas. Las técnicas es la forma en cómo haces investigación dentro de la disciplina en la que te estás desenvolviendo o las disciplinas que te estás desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, la técnica de campo que tiene que ver con ir a investigar, ¿no? Directamente al lugar a donde se hace, donde está pasando el fenómeno. La técnica experimental, como su nombre lo dice, hacer experimentos, y la técnica documental que tiene que ver más con la que estamos trabajando, ¿no? De ir, revisar, ¿no? ¿Qué documentos hay? eh, ¿Qué es lo que ya está escrito, está investigado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dicho? Y con eso servirnos y ayudarnos, ¿no? Porque pues, sí es muy difícil salir y hacer investigación, ¿no? Es menos ahorita que estamos en confinamiento. Y sí, no se les olvide los argumentos. Los argumentos son fundamentales. Aquí es muy importante para este proyecto integrador. Tienen que redactar argumentos y sobre todo que estos argumentos pues tengan sentido. Acuérdense, a mí una forma fácil que me gusta de ver y definir los argumentos es utilizar razones, ejemplos y razones que apoyen tu idea principal, ¿no? Un argumento, acuérdense que se constituye por varios enunciados relacionados entre sí. Cada uno de esos enunciados va o está hablando sobre esa idea, ¿no? Sobre eso que tú quieres expresar y que se sepa, ¿sí? Eh, Aquí está el ejemplo tomado el ensayo de Octavio Paz, ¿no? El mexicano, en mi opinión, se caracteriza principalmente por ser trabajador y su hombría, ya que sus jornadas laborales son muy amplias y las realiza ante el sol desgastante. ¿Por qué esto es un argumento? Fíjense cómo está compuesto, tiene una declaración, ¿no? Está diciendo, en mi opinión, ¿no? El mexicano se caracteriza por lo trabajador que es, ¿no? Esa es como la idea principal, esa es la oración, ¿no? La premisa. Aquí le llaman premisa, también puede ser idea principal, pueden tener más premisas o pueden tener ideas secundarias también, siempre y cuando que vayan en relación con esta primera frase, ¿no? Con esta primera idea. Y fíjense cómo tiene este conector. Acuérdense que les digo, como un argumento son ejemplos y razones. Aquí lo que está haciendo el autor, lo que está haciendo Octavio Paz, es poner un ejemplo de por qué el mexicano, por qué él cree que el mexicano es trabajador. Y dice, ya que sus jornadas laborales son muy amplias, ¿no? Ahí, bueno, está dando una razón. Y las realiza ante el sol desgastante, ¿no? Está dando ahí un ejemplo, ¿sí? Lo está manifestando. Así es como se construyen los argumentos.
Quiero pensar que no hay duda. Aquí es como otro ejemplo, ¿no? Quizá un argumento más largo donde hay dos premisas, ¿no? Dice, ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si estos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además, fíjense qué importante que a la hora de redactar se utilicen conectores, estas palabras que conectan, ¿no? Además, nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Entonces, viene el cierre, ¿no? Viene el ejemplo, la razón que apoya estas dos premisas. Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría, ¿no? Entonces, está hablando del peligro, está hablando de la reserva, ¿no? Está hablando de cuidado, protegerse, porque si no, eso se vuelve muy amenazante, ¿no? El perder la hombría, el quedar vulnerable, se vuelve muy amenazante, ¿no? Es lo que está diciendo Octavio Paz. Entonces, hay que checar, ¿no? Hay que checar los argumentos. Les voy a mostrar la actividad número 6, perdón, el proyecto integrador, que es lo que tienen que revisar, que hacer. Tienen que descargar este documento, acuérdense, no viene ahí, pero yo lo pongo y se los pido y se los exijo. Pónganle su nombre, fecha, grupo y el título de la actividad, ¿no? Que se llama Mis argumentos finales. Bueno, ya está aquí, pero pues, vuélvanla a poner, no hay ningún problema. Entonces, la presentación, los datos de presentación siempre son fundamentales, nunca se les olvide. De ahí tienen que revisar pues cada uno de los puntos que está aquí, que son puntos que ya han revisado. Sí pueden utilizar el mismo que hicieron en la actividad integradora 6, de hecho para eso es, ¿no? Para que tengan una continuidad. Entonces, utilícenlo, sí utilícenlo y explíquenlo y escríbanlo, ¿no? Los puntos que les está pidiendo, ¿no? Aquí tienen un tema, me van a decir el tema y vas a poner qué repercusiones, cómo ese tema repercute en tu entorno, por qué te interesa el tema básicamente, ¿no? Dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico, a partir de ello plantea y escribe un problema de investigación, ¿no? Entonces, pones tu problema de investigación. Brevemente, tampoco tienes que poner párrafos y párrafos, pero pones un contexto, ¿no? Un poco haciendo la relación, ¿no? Con la repercusión de tu entorno, pones un contexto y escribes una pregunta de investigación, básicamente, ¿no? De ahí, punto 3, 3 líneas, igual aquí. Acuérdense que todos estos puntos son muy concretos, no tienen que aventarse mucha información, no pongan aquí la información copiado y pegado y esas cosas. No, aquí más bien es lo que ustedes piensan, lo que ustedes escriben, ¿no? En 3 líneas, ¿por qué es importante investigar? Y bueno, ya tienen la justificación muy clara en la actividad anterior, nada más es que sinteticen y la pongan aquí. De ahí, escribir la hipótesis sobre lo que consideras que vas a encontrar, ¿no? La hipótesis igual ya la tienen, si la hicieron mal, pues corríjanla o pueden replantearla con respecto a el problema de investigación, con esto que les estoy diciendo ahorita, con esta nueva información, creo que sería bueno, ¿no? Que se replantearan o que pudieran generar una mejor pregunta de investigación. De aquí 2 ciencias de las que vas a abordar el tema, que bueno, también eso ya lo tienen, básicamente. De ahí describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores, ¿no? ¿Cómo le hiciste para obtener esta información? Acuérdense que toda investigación y toda propuesta de investigación tiene una pre-investigación, o sea, tienes que buscar información para que poder plantearte, ¿no? Una hipótesis.
las ciencias, todo. Entonces aquí describan, ¿no? Cómo lo hicieron, en dónde buscaron, por qué seleccionaron tal o cual artículo, por ejemplo. Y bueno, lo de la postura que también me parece, pues ya lo tienen muy claro. Acuérdense de quitarle juicios de valor y todo eso, sino más bien la postura será su pensamiento, ¿no? Que piensa sobre ese tema y sobre que es un tema que afecta, ¿no? Aquí lo importante en estos puntos y lo diferente tal vez con el proyecto pasado, bueno, con la actividad pasada, tiene que ver más en este punto, ¿no? En las repercusiones de tu entorno. Aquí en este proyecto integrador sí tienes que pensarlo desde qué repercusiones lleva a tu entorno, ¿no? Acercarlo a lo que tú estás viviendo. Vas a plantear 3 argumentos sobre la importancia del tema. Bueno, estos argumentos te van a ayudar a poder escribir tu ensayo, ¿no? Estos argumentos los puedes utilizar aquí. Ya no me los pongas de premisa y conclusión, no los dividas, solo ponlos así directo, ¿no? Completos, las oraciones juntas, unidas por conectores, pónmelas, no me los separes entre premisa y conclusión. Eso fue de la semana 1, donde lo conocimos, lo ejemplificamos, pero ya no es necesario, ¿sí? Muy importante que lo tome. Y aquí para escribir tu ensayo es en una cuartilla, ponle interlineado 1.5, ponle letra Arial 12, más, va a bajarte puntos si le pones letra más grande. Entonces, sigue esas instrucciones. Y una cuartilla es una hoja o son 500 palabras. Ustedes aquí ven el número de palabras y ustedes seleccionan, les va a contar las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí 61 de 246, ¿no? Entonces aquí por lo menos me tienen que escribir 500 palabras, ¿sí? Utilicen estos argumentos, ¿no? Estos 3 y desarrollenlos, ¿no? Explíquenlos, pongan ejemplos, ¿no? Ayúdense con la investigación que han venido realizando. Y con eso, muy fácilmente van a llenar su cuartilla, ¿no? Sus 500 palabras. Y acuérdense de poner las fuentes. Esto es fundamental. Siempre háganlo, aunque no lo diga la actividad, ustedes háganlo. En este caso sí lo dice. Entonces, todavía más severidad. No me pongan solo la liga, pónganme la fuente completa. Autor, título, editorial o institución, año y ya de ahí le ponen la liga, pero que tenga todo eso. Wikipedia no es una fuente de información confiable porque Wikipedia se puede editar y aunque por más que busquen, intenten hacerlo confiable, en cuestiones académicas, cuestiones institucionales, no es una fuente confiable, ¿sí? Y finalmente, el punto número 10, grabar un audio máximo 2 minutos donde expongas tus argumentos y, bueno, defenderlo, ¿no? Explicar, ¿no? Por qué es importante el argumento. Aquí no tiene que ver que leas tu ensayo. No quiero que leas tu ensayo. Solo quiero que me lo expliques. Así como yo ahorita te estoy explicando, así tú explícame. Háblame de lo que pusiste, de lo que escribiste, de lo que te interesa, de lo que te importa. No me lo leas, ¿sale? Entonces, ese es el proyecto integrador. Número 6, voy a continuar con la presentación para ya ir concluyendo. Cualquier duda pueden escribirla en el chat o también damos un chance para abrir micrófono y que la digan, pero bueno, vamos a dejar al final. Entonces, cualquier duda, vayan escribiéndola en el chat. Y tienen que participar en el foro, ¿no? Foro integrador, respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que haya sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Bueno, es una pregunta interesante. Ahora, piensen, piensen.
que estamos hablando de avances científicos. No estamos hablando de la rueda. La rueda no es un avance científico, digo, pues, es un avance definitivamente, ¿no? Está muy bien, pero no tiene, digamos, no tiene, o la invención del fuego, ¿no? También es, digo, es un avance que cambió al hombre, a la mujer, definitivamente, al ser humano, pero no es un avance científico. Acuérdense las características y las cualidades de el avance científico, ¿no? De la ciencia. Entonces piensa a lo largo de la historia cuál es el mayor. Y bueno, primera aportación vas a responder a la pregunta detonadora, como te lo está pidiendo. En la segunda aportación vas a escribir qué beneficios, ¿no? Te da ese avance que seleccionaste, qué cosas buenas te trajo. Explícalos, ¿no? Cuéntame y menciona desde qué disciplina están hechos, ¿no? En la tercera participación vas a refutar con uno de tus compañeros, o sea, le vas a decir, compañero, ¿qué crees? Tu avance está interesante, pero el mío, ¿no? Aportó más, es mejor por tal o cual. Acuérdense que aquí todo el respeto, ¿no? Que estamos intercambiando ideas, no estamos juzgando tampoco, no se trata de quién es bueno o malo, sino más bien, ¿no? Qué ventajas y cómo ayuda. Y bueno, puede ser, ¿no? Como dice aquí al final, repercusiones negativas, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear, que a lo mejor tiene repercusiones negativas de contaminación, ¿no? Y eso lo puedes señalar, ¿no? Lo puedes señalar en la refutación de decir, oye, pero pues pasa esto, ¿no? En la cuarta intervención vas a defender tu postura, o sea, le vas a contestar al compañero que te escribió, ¿no? Y en la quinta, la última, vas a redactar un párrafo donde mencionas los 3 mejores avances científicos de la historia, ¿no? Una vez que hayas leído, que hayas refutado, que hayas pensado, bueno, vas a elegir 3 y vas a colocarlos y a decir por qué crees que pues son los mejores, ¿no? Entonces acuérdense que son 5 participaciones. Si les falta una, la máxima calificación que pueden obtener en sus aportaciones es 8 y así sucesivamente, quitando 20 puntos. Entonces, si solo participan una vez, pues su máxima calificación del foro va a ser 20, ¿no? Si participan 3 veces, será 60 su máxima, ¿sale? Entonces, muy importante que tengan eso a consideración. Y bueno, ahora sí hemos llegado a la parte de dudas. No sé si tengan alguna duda, si está en el chat, voy a revisar. No veo ninguna duda en el chat. Alguien que quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta. Voy a saludar a las personas que me faltaron y que se integraron. Angélica, muy buenas noches. Marcia, ¿qué tal? Buenas noches. Areli, buenas noches. Y Evelyn, muy buenas noches. Son los comentarios últimos que no leí. Entonces, ¿tienen alguna duda? Pueden también escribir. No, no tengo ninguna duda. Todo bien, todo claro. Todo tranquilo, todo sereno. Veo que hay algo en el chat. Dice, por el momento no, las dudas se generan al regresar a la actividad, gracias. Efectivamente, las dudas se van generando mientras vas escribiendo, así que ustedes pues empiezan a realizar su actividad. Cualquier duda me la escriben en la mensajería de la plataforma, con mucho gusto se las contesto y seguimos en contacto. Les deseo verdaderamente mucho éxito, que cierren muy bien este módulo, que hayan aprendido, que se hayan llevado cosas y que
sepan que esto va a seguir, ¿no? Que estos conocimientos los van a seguir utilizando y que van a ver cómo van a ir cambiando, ¿no? Van a ir estructurándose. Con esto me despido y pues seguimos en contacto. Muy buenas noches todos los que me están escribiendo. Les agradezco mucho, que tengan igual muy buenas noches. A ver, Areli parece que sí tiene una duda. ¿Puedo poner otro tema o solo puede ser de la actividad anterior? Puedes poner otro tema, no hay ningún problema. Se sugiere que utilices la actividad anterior porque pues, ya has venido trabajando con eso. Pero si te interesa o si puedes relacionar un nuevo tema con respecto a lo que está pasando en tu entorno, pues sí es mejor que lo, que lo cambies y que te intereses por ese nuevo tema. Muy bien, pues muy buenas noches. Agradezco su presencia. De igual forma, les doy las gracias por su participación, por estar aquí, por escucharme. Y pues continuamos, todavía tenemos esta semana, así que pues echarle ganas y saben que tienen mi apoyo y mucho éxito para el cierre. ¿Sale? Muy buenas noches.